Saludos, queridos corderitos del amo, siervos y siervas fieles, discípulos, hermanos inmersos y amigos en general de nuestro amo y de la verdad Kadosh del Padre Yahweh. Shalom tengan todos, queridos siervos. Qué bueno que están aquí. Disculpen, el clima está mal, mi salud no está completamente bien, pero hay disposición, queridos corderitos. El espíritu siempre está dispuesto, ¿verdad? Así que como lo prometido es deuda, y estamos en los días de la cuenta del Omer, esa importantísima cuenta de 50 días entre los dos Abikurim de la primera temporada de fiestas de Levítico 23 del año, el Abikurim de cebada en la mañana de la Pascua y el Abikurim del trigo en la mañana de Shavuot o Pentecostés. Y les decíamos, y lo sostenemos porque cuando nosotros decimos algo es porque está aprobado, queridos corderitos. Los judíos en el primer siglo, incluyendo a Yahshua, que era judío, y los apóstoles, que eran judíos, tenían un solo calendario, queridos corderitos. En aquel siglo, estamos hablando del primer siglo, tenían un único calendario, al igual que los saduceos. Pero, queridos siervos, los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés y se podía oír de ellos como ellos decían que se celebraba Pesach y se celebraba la cuenta del Omer y se guardaban los mandamientos en general, pero no se podía imitar o hacer caso a como ellos lo hacían, porque ellos decían pero no hacían, decían bien pero no hacían bien, queridos corderitos. En otras palabras, decían pero no hacían conforme a ellos mismos decían, cambiaban las cosas. Entonces, si hubieran hecho todo perfecto los judíos en la carne, por demás vino Yahshua al mundo a restaurar algo. Él vino a restaurar lo que estaba torcido, no de la Torá, no de lo que ellos leían, no de los rollos, eso no había sido cambiado, sino la manera como se practicaba esa verdad, queridos. Eso fue lo que Yahshua vino a restaurar, la fe, la puesta por obra de la fe original dada a los discípulos, dada por Moisés, y él la dio a sus discípulos otra vez, porque los judíos se fueron para Babilonia y allí pues se perdieron un poquito el afine que tenían, se desafinaron en su práctica de la Torah, pero tenían el mismo calendario. Sin embargo, como ya dijimos, estaba la manera correcta de Moisés y de Yahweh y de Yahshua de hacer las cosas, leerlas y hacerlas según decía, y estaba la manera rabínica de hacer las cosas que Moisés decía, no a la manera de Moisés ni de Yahweh, sino la manera rabínica de los rabinos, queridos corderitos. Y entonces eso causaba que de vez en cuando hubiera discrepancias en la manera en que ellos obedecían la Torá con la manera como Yahweh había mandado al pueblo a obedecer a través de Moisés, y que Yahshua estaba restaurando. Entonces, pero a veces en su desobediencia, atinaban. A veces haciendo las cosas a su manera, pues resulta que las hacían distinto, pero les daba igual. Les sumaba igual, como la cuenta de Pentecostés, y lo vamos a ver ya mismo. Fíjense que tenían una confusión, como tienen confusión en todo lo que leen, porque por eso lo ponen por obra mal, porque lo leen como es, pero ay caray, ¿cómo era que dije que cómo se dice esto, cómo se hace? Pues los sabios dicen esto, los rabinos dicen aquello, y los otros, los padres ancestrales, dicen aquello. Pues vamos a consultar a todos esos, a ver, y lo hacemos así como el que más popular sea, pues ese gana, querido siervo. Un mismo calendario en todo Judá, pero distintas maneras pequeñitas en cómo ponerlo en práctica y cómo contar el Omer. Era uno de esos agentes divisorios
en cómo ellos guardaban el mismo calendario que tenían. Porque ellos celebraban Pesach el mismo día 15 todos, fariseos, saduceos, discípulos de Yahshua, creyentes, no creyentes judíos, celebraban igual. En el mismo mes de Abib, el mismo día 15, y la cuenta del Omer pues era a la mañana siguiente del día de reposo solemne de la Pascua, del 15. Pero fíjense ustedes que para complicar las cosas un poquito, para los rabinos o para los judíos en general, excepto Yahshua, para fariseos y saduceos la Pascua duraba 8 días, la fiesta de los panes ácimos duraba 8 días, y la fiesta de los panes ácimos, que duraba 7 días, porque eso es lo que dicen los fariseos, que Moisés dice en Éxodo, que dura 7 días, ellos la extendían a 8 días, porque ellos incluían el día 14 la preparación cuando se sacrificaba el cordero, como el primer día de la Pascua, así lo llamaban. Era el día de la preparación, pero ellos dicen el primer día de la Pascua. Otras veces, querido Codrito, llamaban en sí el primer día de la Pascua al primer día de los panes ácimos. El primer día de los panes ácimos era el 15, y a ellos llamaban el 15 cuando estaban hablando de ese día de ácimos. Ese era el primer día de los ácimos, pero sucede que es el mismo día. El día de los ácimos y el día de la Pascua era el mismo día, porque Moisés lo dice. Pero parece que estaban un poquito atolondrados los judíos, queridos Codritos. Pero tienen que tener esto en mente, queridos Codritos, que para los judíos del tiempo de Yahshua, en el primer siglo, la fiesta de la Pascua general duraba 8 días. Comían pan ácimo durante 7 días solamente, pero duraba 8 días, porque ellos decían que el día 14 estaba incluido en los días de la Pascua, como si fuera un día de Pascua, no un Shabbat de guardar, pero como si fuera un día de Pascua más, porque pues en ella se sacrificaban los corderos. Era lo único que se hacía. Se podía comprar, se podía vender, etcétera, etcétera, pero para ellos era día de Pascua. Fíjense ustedes, porque empezaba pues en sí a tomar forma la celebración de la Pascua, que era en sí el 15, con el sacrificio del cordero el día antes, ese 14, que ellos llamaban el primer día de la Pascua. Pero cuando entonces se refieren a los panes ácimos, cambian, porque ahora el primer día de la fiesta de los panes ácimos no es el primer día de la Pascua, según ellos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos es el 15, y el 16 es el segundo día de la fiesta de los panes ácimos, porque lo confirma Josefo, queridos Codritos, que el día 16 era el segundo día de la fiesta de los ácimos, pero era para ellos el primer día. El 16 era el día después del primer día de la fiesta de la Pascua, que era el 15, y también tenían razón. Mientras no se pongan a contar nada todavía, todo lo que han dicho tiene lógica, pero vamos a ver qué ellos hacen cuando desmenuzan este lío, queridos Codritos. Este lío de, entonces, ¿a partir de cuál día contamos? Del 16, el día después del 15, que viene siendo el segundo día de la Pascua, de la fiesta de los panes, o contamos entonces a partir del día 15 mismo. Lo resolvieron de esta manera, queridos siervos, ya que dice ya que dice Levítico 23, que contarás 7 semanas completas, y no dice Shabbatot, sábados semanales, dice Shabbatón, semanas, queridos Codritos. Y ese uso está confirmado hasta en el idioma griego, donde sábatos es un Shabbat y sabatón es una séptima o una semana. Y se llama la fiesta de las semanas en otros lugares de las escrituras, para acabar con toda duda. No se llama la fiesta de los sábados ni de los Shabbat.
La fiesta de las semanas, Shavuot, queridos, no Shabbatot. Bueno, entonces, ¿qué hacían los judíos, queridos codritos? Estaban viviendo con los romanos. Tenían dos calendarios porque ellos tenían un solo calendario judío, pero tenían un solo calendario judío para todo Judá, pero un calendario secular romano que también estaban obligados a usar en sus asuntos con los romanos. Y ese calendario romano estipulaba que los días comenzaban y empezaban a la medianoche. Creo yo si ya se había cambiado el calendario romano a tales efectos. Habría que confirmar. Yo creo que sí. Entonces, queridos codritos, los judíos consideraban el Shabbat de la fiesta de los ácimos, el 15 de Abib, como el punto de partida para el conteo del Omer. Y lo que hacían era que ese día que ellos llamaban el primer día de la fiesta de los panes ácimos, tal como manda en Levítico 23, había que contar 7 semanas hasta el día 50, la mañana del día 50, después de la séptima semana. Ellos empezaban a hacer ese conteo el 16, porque del día 15 por la mañana al día 16 por la mañana ya había transcurrido el primer día de la fiesta del Omer. Ese era el primer día, queridos codritos. Y ellos sabían que les tenía que sumar 50 días, porque Levítico 23 dice: contarás 7 semanas hasta llegar a 50 días. Ellos decían: ¿cómo lo hacemos? Vamos a contar a partir de la mañana del 16, 7 semanas, y ese primer día del 15 al 16 es el primer día. Ahí tienen un día, 7 semanas más tarde, son 49 más. Al final de la séptima semana, esa misma mañana, es el día 50. Les daba. Nosotros contamos las 7 semanas, como dice Levítico más claramente, a partir de la mañana del mismo Shabbat del 15. Y luego a la mañana después de la séptima semana, que viene siendo el día 50, la mañana del día 50 se celebra Pentecostés, exactamente igual que los judíos del primer siglo hacían. Y lo más seguro que Yahshua lo hacía así, nunca discutió con ellos. ¿Por qué? Porque el punto de partida era el mismo, el día 15 de Abib por la mañana, y el punto de llegada era el mismo, el día 50 de la cuenta del Omer por la mañana. Excepto que Yahweh nos manda a nosotros a contar 7 semanas más un día, pero los rabinos y los fariseos, que les gusta todo hacerlo a su manera, leen bien como dice Moisés, pero hacen diferente. Dejaban pasar el primer día y empezaban a contar a partir de ese final del primer día del 16, las 7 semanas o los 49 días. Eso era todo lo que estaba pasando. Nunca fue un lío grandísimo ni abismal, porque como les daba la misma fecha de arribo, les daba la celebración de Pentecostés del día 50 de Shavuot en el mismo día a todos, no había problema. A quien único no les daba igual era los saduceos. ¿Por qué? Porque los saduceos otra vez eran judíos y no era que tuvieran otro calendario distinto, tenían el mismo calendario de Yahshua, que era el mismo calendario de Yahweh, el mismo de Moisés y el mismo que estaban usando los rabinos. Pero los saduceos lo celebraban de otra forma distinta a como lo contaban los fariseos, que lo contaban desde el 15 de Abib y empezaban la cuenta de las 7 semanas el 16. Los saduceos lo contaban malísimo, lo contaban a partir del sábado semanal, y Yahshua nunca hizo eso, ni sus discípulos ni los fariseos. Y tenemos a Josefo, el historiador Flavio Josefo, como prueba, que dice desde dónde eran que ellos contaban, y coincide exactamente con lo que dice. El resultado era exacto, igual como manda Levítico 23, de casualidad, digamos. También añade Josefo, querido codrito, que para los judíos el día 50 de la cuenta del Omer
les podría caer un 5 de Sivan. Sivan es el mes tercero del año Kodesh de Yahweh. Un día 5 de Sivan, un día 6 de Sivan o un día 7 de Sivan. Cualquiera de esos días podía caer. Actualmente los judíos tienen un calendario judío distinto al que se usaba hace casi 2000 años en el primer siglo. ¿Por qué? Porque cambiaron el inicio de los meses de la primera creciente a la conjunción a la luna nueva oscura, que ocurre astronómicamente pues de 24 a 48 horas antes de la primera creciente visible. Lo que quiere decir que están empezando todos los meses del año 1 o 2 días más temprano de lo que comanda el original calendario Kodesh de Yahweh. Pero para tiempos de Yahshua, en el primer siglo, esto no se daba. Lo estaban haciendo correctamente. Y eso es lo que queremos enfatizar. Estaban celebrando los meses o lunaciones con la luna nueva, con las primeras crecientes visibles, que ellos mandaban al Sanedrín a reportar. Todos los meses, puntualmente y solemnemente, los miembros del Sanedrín reportaban los avistamientos de las primeras crecientes, lo que realmente se llama el primer día de la luna nueva, la luna visible, ese filito así que parece una espadita curva bien afilada. Esa primera creciente la informaban a los saduceos, a los fariseos y a los saduceos, que eran los que administraban el templo, los saduceos. A propósito, querido, cuando ellos, los saduceos que estaban a cargo del templo, ofrecían la gavilla, la ofrecían mal, porque ellos estaban contando el Shabbat, cuando se ofrecía la gavilla, como el Shabbat semanal y no como el Shabbat anual del 15 de Aviv, que es la Pascua. Entonces nadie del pueblo, y esto lo comentan otros historiadores, y creo que Josefo también, se puede buscar en internet, déjenme ver si tengo aquí un sitio donde lo encontré. En Bible Menora, en ese website que tiene muchos errores, pero cuando cita de fuentes de historia, lo cita verbatim, cita como ellos los historiadores lo reportaron. Y los historiadores no están diciendo que eso estuviese bien hecho o mal hecho. Estos reporteros como Flavio Josefo no están aquí entrando en detalles ni están preocupados por decir que eso estaba bien hecho como mandaba Yahweh. Flavio Josefo simplemente decía, los judíos lo hacían así. Nosotros buscamos con la escritura a ver si ellos, eso que hacían los judíos, que dice Josefo que lo hacían así, era como corresponde a nosotros hacerlo, porque lo diga Yahweh en Levítico 23. Y sucede que sí, en el primer siglo, sí. Eso era todo. Josefo no estaba criticando ni apoyando una postura ni otra. Estaba diciendo, los judíos lo hacían así y los saduceos lo hacían así. Y la mayor parte del pueblo no estaba con los saduceos, aunque los saduceos estaban celebrando y alzando la gavilla en un día que no era. El pueblo pues no estaba de acuerdo con eso, calladitos, y los fariseos tampoco estaban de acuerdo, calladitos, no comentaban nada, pues para no crear disgusto y una guerra entre facciones, queridos colegas. Solamente por eso. Había muchas cosas, y también ellos no estaban de acuerdo con la postura farisaica de la resurrección, porque los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección, queridos colegas. Y sin embargo, a pesar de ese punto tan discrepante que tenían, coexistían entre sí en la Eretz de Israel en el primer siglo relativamente pacíficamente. No había peleas entre ellos porque no, que la resurrección no existe, que no se que ya pasó, y los fariseos sí que hay, que vamos a resucitar también. Nada. Eso era ya tan desgastado que ambos bandos decían, mira, déjalos que crean como les dé la gana, no, ni hables del tema con esa gente. Y así evitaban entrar en problemas, queridos colegas, y en discusiones, que por lo general cuando se entraban en discusiones entre judíos terminaban mal. Bueno, ¿qué otra cosa?
¿Qué otra cosa podemos recordar que hiciesen mal los judíos en cuanto a esto del Homer o cómo celebraban las fiestas, etcétera, etcétera? Ah, sí, para que ustedes vean cómo los rabinos dicen bien, leen bien, porque se sientan en la cátedra de Moisés, y nuestro amor Yahshua dijo: hagan como ellos dicen que hagan, porque ellos se sientan en la cátedra de Moisés, leen los rollos de la Torah y lo leen bien como está ahí, pero no hagan como ellos hacen. No pongan en práctica eso que ellos leen como ellos lo ponen en práctica, porque lo están leyendo bien pero lo están practicando mal. Fíjense ustedes que en Levítico 23 está implícito, yo diría explícito en el mandato de presentar la gavilla. En la mañana que sigue, no es el día que sigue, es la mañana que sigue del día 15 del Shabbat anual, había que llevar, dice, empieza el capítulo 23, di a los hijos de Israel, al pueblo completo, a las 12 tribus, cuando Moisés lo escribió. Y empieza mucho más atrás: cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su fruto, pues seguirán haciendo este memorial, esta Pascua en memoria de su salida de Egipto todos los años, y cortarán la gavilla y la presentarán al sacerdote. Por eso en Levítico 23 se repite eso. Está dirigido al pueblo, no al sacerdocio, está dirigido al pueblo del cual el sacerdocio era parte, porque era una de las 12 tribus, eran los levitas, pero los que segaban y sembraban y atendían los campos no eran los levitas ni los sacerdotes, eran las otras 11 tribus o 12, 13 tribus, contando los hijos de José. Los levitas no tenían tierras propias y se les prohibía inmiscuirse en las cosas de las demás tribus, en las cosas físicas, porque ellos todos atendían a las cosas del templo. Entonces, misteriosamente, para el siglo I, para tiempos de Yahshua, los sacerdotes eran los que iban a cortar las gavillas a los campos, siendo que la escritura dice que el pueblo, los hijos de Israel, cuando vayan a cosechar, que metan la hoja, etcétera, etcétera, que lleven una gavilla y se la presenten al sacerdote, para que el sacerdote la ofrezca y la mesa y la alce, para que seamos aceptos allá. Esa gavilla de cebada. Dice que se la presentemos al sacerdote cuando hayan traído la ofrenda de la gavilla al sacerdote, dice. Maneras de hacer las cosas los judíos. Cuando estaba Josué, lo hacían bien, como dice Moisés. Mismo calendario. Cuando llegó Yahshua, lo decían bien y leían Levítico 23 exactito como le escribió Moisés. Y llevaréis la gavilla al sacerdote. ¿Y qué hacían ellos? Ellos entendían, el sacerdote la irá a buscar. Y mandaban a los sacerdotes a buscar la gavilla. Y no solamente eso, que si sucede que el día de cegar la gavilla era un Shabbat semanal, no podían ir y tenían que ir al otro día. Tenían que dejar de cegar la gavilla y dejar de buscar la primicia y dejar de presentarla al sacerdote, porque era trabajo, porque era Shabbat y había que dejarlo para el otro día. Eso no está en Levítico 23, eso está en el Talmud que ellos sacaron de Babilonia. ¿Ven? Entonces ellos estaban practicando Torah para tiempos de Yahshua en el primer siglo, los judíos, excepto Yahshua y los convertidos, porque Yahshua vino a restaurar la verdad y la práctica de la Torah a su pueblo del nuevo pacto, a rescatar personas que lo estaban haciendo mal del pueblo del antiguo pacto y corregirlos y meterlos en el nuevo pacto, donde todo se vuelve a hacer bien como Moisés lo dio, y mejor todavía que Moisés lo dio. Pero ellos se resistían porque tenían tantas leyes basadas en costumbres y tradiciones que no eran fácil de abandonar para ellos, los judíos según la carne, los fariseos y los saduceos. Entonces estaba casi garantizado que no te ibas a poder salvar si eras un judío o un fariseo, pero para Yahweh no hay nada imposible, porque Pablo era judío y era fariseo y se salvó, salió de todo ese lastre. Imagínense, mandar a los sacerdotes a cortar ellos la gavilla a los campos.
Cuando la escritura dice que el pueblo es el que le tiene que presentar las ofrendas a los sacerdotes para que, entregárselas, eso es lo que me refiero a presentarlas, no es presentárselas a Yahweh. A Yahweh se las presentan los sacerdotes, pero nosotros se las presentamos a los sacerdotes para que ellos las presenten a Yahweh, porque ese es el objetivo y la misión del sacerdocio, ser mediadores entre el pueblo que está aquí y Yahweh que está acá. Los sacerdotes están en el medio. Nosotros le llevamos las gavillas, la ofrenda a los sacerdotes se las presentan a Yahweh, que es como si se las entregaran a Yahweh. Eso lo estaban haciendo los fariseos a su manera. Ir a cortar los sacerdotes mismos las gavillas, siendo que era el pueblo el que tiene que hacer eso. ¿Qué más les digo, queridos codritos? Hagamos como ellos dicen que se hace y no tenemos que ir a preguntarles porque lo tenemos escrito, tenemos copias de eso, copias de la Torah en casa ahora, o si no en la computadora se pueden buscar, y no imitar como ellos hacen. Lo mismo que Yahshua dijo hace 2000 años, todavía está vigente. No hagan como ellos hacen, hagan como ellos dicen que se debe hacer, pero no como ellos lo ponen en práctica. Shalom, shalom, queridos siervos. Vamos a ser obedientes y no caer en esa necedad y esa telaraña de los judíos inconvertidos, que lo complican todo por falta del Espíritu, no entienden las cosas tan bien como las entendemos nosotros y las tienen que obedecer forzosamente, porque si no las obedecen están quebrantando la ley y las hacen como las entiendan con su espíritu humano, y eso está mal según Yahshua. Por eso ese pueblo nunca, al Israel del nuevo pacto, nunca se le ofreció el Shabbat, el reposo que todavía está por cumplirse, en el que Josué dijo que todavía no habían entrado. Todavía falta un reposo por entrar, dijo el apóstol Pablo. Ellos no se les prometió entrar en ese reposo porque no tienen el espíritu, el Hakodesh de Yahweh. Shalom, shalom. Compartan estos videos, suscríbanse y denle dedito para arriba, queridos codritos.